Hola, excelente día para todos ustedes. Bueno, vamos a darle continuidad a los temas que vamos a abordar durante todo este mes de noviembre sobre las reflexiones de inteligencia artificial y en este audio vamos a dejar claro qué es eso de la inteligencia artificial y para ello no podemos dejar de lado de hablar acerca de Alan Turing, que es la figura central en la historia de la inteligencia artificial debido a sus contribuciones pioneras en matemáticas, lógica y teoría de la computación. Su obra sentó las bases para el desarrollo de la inteligencia artificial y varios conceptos de su trabajo siguen siendo fundamentales en el campo al día de hoy. La máquina de Turing es un concepto, pues digamos que la idea de una máquina universal y en este sentido es un dispositivo teórico que podía simular cualquier proceso computacional. Y esta parte del proceso computacional es importante entenderlo a cabalidad porque de eso deviene precisamente la producción de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Y a qué nos vamos a referir al final del día? Entonces, ¿qué es un proceso computacional? Bueno, es una serie de operaciones o pasos lógicos que realiza una computadora para resolver un problema o ejecutar una tarea específica. Este proceso va a implicar manipular, transformar datos mediante algoritmos que son conjuntos de instrucciones que indican a la computadora qué hacer en cada paso. Entonces, se va a componer un proceso computacional de 5 elementos, que es, digamos que el input o la entrada, que son datos iniciales que el proceso necesita para funcionar. Y estos pueden ser números, texto, imagen o cualquier tipo de información que la computadora debe procesar. 2. Un algoritmo. Es un conjunto de instrucciones definidas y organizadas que forman, pues digamos, de alguna manera, van a describir de forma lógica cómo transformar esos datos de entrada en una salida. Los algoritmos pueden variar de acuerdo a su complejidad y van desde operaciones matemáticas simples hasta operaciones complejas, como puede ser el reconocimiento de patrones o el procesamiento del lenguaje natural. Por otro lado, vamos a tener el paso número 3, que es un proceso, ¿no? La ejecución de la instrucción de ese algoritmo. Durante ese paso, la computadora al final del día va a realizar cálculos, comparaciones, búsquedas y otro tipo de operaciones necesarias para transformar los datos de entrada, datos de salida, ¿no? El resultado final del proceso computacional, que puede ser un número, un mensaje, una imagen, un gráfico o cualquier otra forma de dato procesado. El almacenamiento, que en este sentido es en algún proceso computacional vamos a requerir almacenar datos, ya sea al principio, de manera intermedia, al final, y esto se va a hacer mediante la memoria de la computadora para usarlos en etapas posteriores o para guardarlos de forma permanente, ¿no? Entonces, ya nos damos cuenta aquí, pues obviamente la importancia de ese proceso para comprender la inteligencia artificial. Y dentro de los ejemplos que podemos entender como proceso computacional son cálculos matemáticos, búsqueda de información, proceso de imágenes, clasificación de datos, ¿no? Ahora, la relación que tiene un proceso computacional con la inteligencia artificial al final del día es que estos procesos son esenciales para el funcionamiento de un algoritmo, ¿no? Ya sea complejo o simple, y para poder hacer que esa máquina aprenda automáticamente. Estos procesos van a incluir tareas como es el entrenamiento de modelos, la optimización de parámetros, el análisis de patrones de grandes conjuntos de datos. Entonces, un proceso computacional es la base del funcionamiento de cualquier tarea que una computadora lleva a cabo y es lo que permite la transformación de datos en información útil mediante el uso de algoritmos y lógica. En este sentido y bajo esta definición es que en ese momento histórico Alan Turing consideraba que eso podría considerarse inteligencia, ¿no? A todos esos procesos que una máquina podía hacer por medio de componentes, y la máquina que hablamos acerca de esta máquina universal es nuestra computadora. Es digamos que la evolución de esa máquina universal.
donde tenemos un procesador, donde tenemos una memoria, donde tenemos una memoria de gráficos, donde puede ser que compute más información o menos información de acuerdo a su, digamos, a sus componentes, ¿no? Entonces, Turing ya sabía esto, ¿no? Esta máquina en algún momento va a poder realizar cuestiones de manera autónoma y se lo cuestionaba. Y entonces él decía, bueno, para que consideremos que una máquina pueda ser inteligente, pues vamos a realizar una serie de cuestionamientos a la máquina. Y si el individuo que está cuestionándole a esa máquina es incapaz de darse cuenta de que está platicando con una máquina, vamos a considerar a esa máquina inteligente. ¿Por qué? Pues bueno, ya al final del día tiene esta comparación con lo humano. Hoy en día, a la luz de los nuevos desarrollos con relación a inteligencia artificial, pues puede ser cuestionable esto de hacer una comparación con un humano, ¿no? Puesto que nuestra complejidad es aún, pues digamos que, pues ya, o sea, es más difícil de poder emular. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro trabaja de una manera muy compleja. Entonces, bajo este sentido, ya en algún punto Turing advertía de estas implicaciones éticas que estas máquinas y esos procesos iban a tener en nuestros días, ¿no? Y él decía que pues iba a haber unos dilemas éticos en el futuro, y ya los estamos teniendo, ¿no? La responsabilidad de la creación con relación a la importancia de definir estos límites iba a ser crucial. Y en este sentido, hoy lo estamos viendo, ¿no? Tanto como para que el Parlamento Europeo justo, y no lo voy a cansar de repetirlo, ¿no? En este año aprobara la primera ley con relación a la inteligencia artificial, habla de que existen riesgos que deben sortearse y que va a depender de cada país, porque cada país tiene sus propias complejidades, pero al final del día, estas acotaciones con relación a estos dilemas éticos ya se están llevando dentro de marcos normativos, y esto pues no puede ser ignorado por nuestro país al final del día. ¿Por qué? Porque me gustaría pensar que este tipo de desarrollos llega en una sociedad igualitaria, en una sociedad donde la información es la misma para todos, donde todos tenemos la posibilidad de tener el mismo margen económico, pero no es así. De acuerdo a la desigualdad que exista con relación a la información y a la adquisición económica, en esa medida, este tipo de implementaciones puede ser avasallador y riesgoso si no es implementado de una manera ética, coherente, y si no tiene precisamente una planeación para mitigar los otros riesgos que ciertamente sí existen. Porque justo el hablar de desarrollos que implican inteligencia artificial también habla de que no todos los seres humanos somos buenos. O sea, no todos los seres humanos utilizamos la tecnología para el bien, y no todos los seres humanos somos capaces de tener un desarrollo personal intrínseco. No tenemos el mismo nivel de valores éticos, aunque lo intentamos. Cada quien en algún camino pues es capaz de torcerse, y en ese sentido de utilizar también este tipo de desarrollos para el mal. Y si no existen métodos de seguridad plausibles, pues estos desarrollos van a adquirir un altísimo riesgo al ser implementados, ¿no? Hace poquito en Perú habían hackeado un banco, o sea, a ese grado llega el tema. Entonces, sí es bueno el utilizar inteligencia artificial, sus desarrollos no me parecen malos, son geniales, pero hay otras cuestiones que se tienen que sortear. Y lo hablábamos el audio pasado, ¿no? Entonces, digo, para poder continuar con esta temática, el día de hoy que aprendamos qué es eso de la inteligencia artificial, va a ser para nosotros más sencillo el poder al final del día seguir discurriendo sobre temáticas importantes y poder reflexionar sobre eso. Pues yo hasta aquí voy a dejar el audio, les agradezco la escucha, pasen un excelente día, tarde o noche, y por favor no duden en seguirme en Spotify para darle continuidad a estos audios si les parece de interés, en YouTube o en mis redes sociales. Bye.